Bueno, formalmente vamos a comenzar el taller. ¿Quién fue Panini? Y ya el fue nos indica que pasó otra vida, ¿bien? No lo tenemos vivo o quizás está reencarnado. Bueno, formalmente para comenzar vamos a hacer un saludo que lo tienen escrito ahí en la pantalla, que es Namaskar. Esta A aquí con una barrita arriba significa que la A es un poquito más larga, ¿bien? Entonces, Namaskar, Namaskar, como car de auto en inglés, Namaskar. Namaskar se realiza con un gesto, que es con las palmas de las manos juntas, ambos pulgares tocan el entrecejo y después bajo hacia el centro del pecho. Bien. Diferente a otro saludo que quizás conozcan un poquito más, que es el Namaste. En el Namaste las manos van sobre el pecho, enfrente, y debo inclinarme un poquito hacia adelante. Bien. Esa es la única diferencia. Es un saludo que se utiliza más en el norte de India, mientras que el Namaskar se utiliza más en el sur. El Namaskar significa con la pureza de mi mente y de mi corazón, por eso hacemos este movimiento. La divinidad que hay en mí saluda a la divinidad que hay en ti. Lo importante de este saludo es que es un saludo a la divinidad cósmica, ¿bien? No es un saludo a la persona que está enfrente, sino que esa persona tiene dentro de sí a la divinidad, a esta entidad suprema que se piensa en la cultura hinduista, ¿bien? Y Namaste significa saludo a ti, literalmente. Bien, entonces vamos a hacer formalmente el saludo, sería Namaskar. Bien. Acá tenemos un mapita de la India para ejemplificarles. En la India hay como dos grandes países, el sur de India y el norte de India. Bien, el norte fue más invadido por los pueblos arios y el sur quedó un poquito más autóctono. Bien, entonces en el sur utilizamos más el saludo Namaskar y en el centro y en el norte el saludo Namaste. Bien, y en esta zona aquí que figura como región de Bengala, que está compuesta del país Bangladesh y de esta provincia que es Bengala Occidental, esta región también se utiliza el Namaskar. ¿Por qué? Porque los arios, digamos que ocuparon el centro y el norte de la India. No pudieron llegar tanto al sur, porque aquí hay una meseta muy grande, y no pudieron llegar tanto para el noreste. Bien, entonces como que el noreste de la India y el sur quedaron un poquito de cultura más autóctona. Bien, esa es la única diferencia, pero que va a generar muchas diferencias después en diferentes aspectos de la cultura india. Va a haber una música del norte, una música del sur, una astrología del norte, una astrología del sur, y así en cada área de conocimiento. Bien. Pero antes de comenzar con el señorito Panini, vamos a hacer como corresponde, cantar un poquito de una palabra que quizás conozcan, que es mantra. Mantra significa aquellas palabras, frases que por medio de la repetición liberan a la mente. Man significa mente y tra, liberación. Bien. Entonces, el mantra que vamos a cantar un poquito es este. Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam significa todo es amor infinito o solamente el nombre de la conciencia cósmica. Como les dije al principio, cuando vemos una A con una barrita arriba, significa que el sonido es más largo. Hoy vamos a ver un poquito el alfabeto sánscrito para ubicarnos y vamos a ver que hay vocales cortas y vocales largas. Entonces, una vocal corta sería A, la A común. Y una vocal larga, A. Una vocal corta sería I, la misma larga, I. Bien, entonces en este caso sería ba, nam, kevalam. La E en sánscrito siempre es larga, es un sonido largo, por eso la forma correcta de pronunciar el namaste sería namaste, namaste. Bueno, vamos a cantar un poquito con la melodía y después ya activo el
auricular para que me escuchen mejor, porque si no se escucha por ahí un poquito más lento o con ruido externo. Lo importante del mantra no es solo la fonética, el aspecto energético que tiene el sonido en sánscrito, sino también el significado de lo que estamos cantando, de que todo es amor infinito. Aunque a veces no parezca que todo es amor infinito, esa es la idea que deberíamos tener en nuestra mente, ¿bien? Para poder ver aquellas cosas más negativas como otra forma de amor, no tan placentera, pero otra forma al fin de aprender en esta vida. Si desean pueden cerrar los ojos y cantar, simplemente escuchar. Babanam Kevalam, 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 Babanam Kevalam. Recuerden silenciar los micrófonos y vamos una vueltita más. Babanam Kevalam, 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 Babanam Kevalam. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora voy a activar el audio. ¿Alguien puede hablar? ¿Escuchás? Ay, se sigue escuchando. Ahí está. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, creo que sí. Hola, hola, hola. Sí, Probando. sí, sí. Panini, Panini. Ahí está. Bueno, genial. Ahora sí, podemos silenciar. Bueno, cualquier duda, pueden levantar la mano. Bien. Y si puedo, respondo ahí o esperamos un ratito que termine el tema que
estemos ofreciendo y después hacemos dudas. Vamos a practicar un poquito algún ejercicio. Primero, porfa, si pueden silenciar los micrófonos, porque se escucha un auto color azul que acaba de pasar por alguna calle. Ahí está, bien. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les pasé un archivo por mail, si no también los pasé aquí por el chat, lo pueden descargar o utilizarlo en el celular. Bien, es solamente un simple ejercicio. Bueno, a ver, al final del taller, después nos avisan quiénes van a querer un certificado, le hacemos un certificado digital, bien. Y también les voy a pasar un textito de lectura con varios de los aspectos que vamos a trabajar hoy, bien, para que puedan reforzar si quieren leer y si no, se los voy a enviar lo mismo, bien. Bueno, ahí está entonces un poquito el mapa. El mapa de la India, este país que podemos decir tiene una de las culturas más antiguas de la Tierra y que hasta el día de hoy sigue llegando intacta, pero no por una pureza cultural, sino justamente porque India ha tenido la capacidad de adaptarse a muchas de las culturas que han ido ingresando a la India. India prácticamente es el país, o el subcontinente indio se le llama, que más dominaciones y colonialismos ha tenido. Desde los ingleses hasta lo que se les ocurra, los turcos, los musulmanes, los sultanes, si recuerdan la novela El Sultán. Bueno, todos han pasado por India, han dominado India de alguna forma. Y recién en 1947 India se independiza de Inglaterra. La reina Victoria también fue emperatriz de la India. Y eso influyó mucho en el sánscrito, porque los diccionarios sánscrito, todo lo que tiene que ver con el lenguaje sobre la sexualidad está bastante restringido por la moral sexual que implantaba la reina Victoria. Y eso en India tuvo un efecto muy importante porque estamos pensando en una cultura donde la religiosidad está muy ligada a la sexualidad. Si algún día van a India van a ver todas estatuas donde hay escenas explícitas de sexo contadas por medio de la arquitectura, de los relieves. Entonces es una cultura, podemos decir, donde la sexualidad adquiere un aspecto religioso. Bien. Bueno, por ahí voy a ir parando algunos segunditos porque se sigue sumando gente. Y el norte de la India, les comentaba, fue como la zona donde ingresaron, aquí tenemos un señor rubiecito, los famosos arios, de ahí viene el concepto de ario, pasaron por la zona de Irán. Irán es un término que también está vinculado a esta palabra de ario, y digamos que eran guerreros, nómades, de cuerpos esbeltos, podemos decir el estereotipo de ruso que hoy predomina por lo menos en la Rusia rubia, ¿no? Sin ningún sentido despectivo, eran esos tipos de tribus que pasaron desde el Asia Central y llegaron hasta el norte de la India buscando comida, buscando refugio, porque, bueno, Rusia, como sabemos, es un país bastante frío en muchas zonas, ¿bien? Entonces empiezan a conquistar todo lo que es el Valle del Indo. Aquí tenemos el río Indo, que por eso India se llama así. No es un nombre que sea autóctono, el nombre autóctono de la India es Bharata, con BH, Bharata, como barata y caro, barata pero con BH, Bharata. Bharata es el nombre autóctono de la India que significa aquella tierra que da alimentos. Que da alimento no solo físico, sino también mental y espiritual. Bien. Entonces, acá tenemos el famoso río Ganges, que corre así. La mayoría de los ríos corren si miramos en la pantalla, de derecha a izquierda, o sea, de oeste a este. Bien, la mayoría. Excepto el Brahmaputra, que corre al revés. La mayoría de estos ríos de acá del norte nacen en los Himalayas. Y podemos decir que India no es la India antigua, de la que vamos a hablar un poquito hoy, no es la India actual. Bien, la India antigua incluida la zona de Pakistán, lo que hoy en día es Pakistán, el país de Bangladesh, incluía parte del Tíbet, un pedacito de China. Entonces toda la zona por ahí, era mucho más amplia el continente indio. Bien, aquí tenemos los Himalayas, tenemos aquí el paraíso de la tierra, llamado así, Kashmira. Supuestamente aquí vino Jesús y se instaló y aprendió las enseñanzas sobre meditación y demás. Bien,
Pero después de la independencia, Pakistán se separa de India. Pakistán también va a seguir formando parte junto con otro país que es Bangladesh. Se lo resumo, digamos. En 1947 India se independiza de Inglaterra, pero al mismo tiempo se separa de Pakistán. Y Pakistán va a quedar separado territorialmente entre Pakistán Occidental, aquí, que es el actual Pakistán, y Pakistán Oriental, que es el actual país Bangladesh. Bien, o sea que era un país dividido, fíjense, al medio estaba India y el país gobernado políticamente por el mismo gobierno. Bueno, acá se hablaba mucho bengalí, por eso la zona de Bengala, mientras que en Pakistán se hablaba urdu, se habla urdu como lengua oficial. Entonces después hay otra guerra de independencia en 1971-1972 y Bangladesh se separa política y económicamente de Pakistán. Pero bueno, va a haber muchos efectos en esa separación. Por eso hoy en día Bangladesh es considerado uno de los países más pobres. Por lo menos hay mucho nivel de pobreza. Lo importante aquí entonces es que el señorito Panini, de quien vamos a hablar hoy, vivió en Pakistán, o sea, en la antigua India, pero en la actualidad forma parte de Pakistán, bien, en esta zona. Solo eso de geografía. Y la famosa islita Sri Lanka, que es otro país, es más budista, tiene otras lenguas también. Bien, es otro país, ¿está? No es una provincia ni nada por el estilo. Entonces hay un poquito de geografía de la India en 5 minutos, bien, para contextualizarnos. Históricamente, para contextualizarnos también, tal vez conozcan un término, una palabra que es el Veda, o las escrituras védicas. Las escrituras védicas son las escrituras más antiguas de la India, y por lo menos el primer Veda, porque hay diferentes periodos de los Vedas y libros, digamos, el primer Veda es considerado la obra literaria más antigua de la humanidad. Entonces fíjense la importancia que tiene esto. Según algunos autores tiene 15.000 años de antigüedad, según otros tiene 3.500. ¿Por qué la diferencia, digamos? Porque depende mucho de las excavaciones, depende mucho de las monedas que se encuentran para determinar aspectos de la lengua, los cambios lingüísticos que ha tenido esta obra. Esta obra, el Rig Veda, está compuesta de 10 libros. Entonces el primer libro es muy diferente del 10º, digamos. Es como hablar en castellano antiguo y después en argentino cordobés, ¿bien? Entonces hay como mucha diferencia. Ahí hubo una evolución de la lengua fantástica. Entonces, bueno, hay mucha especulación. Hay mucha especulación, pero lo importante de la India cuando hablamos de libros es que se trata de textos orales, ¿bien? Nosotros en Occidente tenemos la idea de un texto escrito, que el texto es un libro, es escrito, ¿bien? En la India no, los textos, los libros son orales y se han transmitido durante muchas generaciones de forma oral. Ahora, yo no puedo recordar Don Quijote de la Mancha de memoria. Entonces, para recordarlo se utilizó una forma de escritura que es muy breve, conocida como sutra. Sutra significa hilo, significa frase. Bien, es una forma de recordar una frase y transmitirla de generación en generación sin que se olvide. Entonces vamos a ver que la obra de Panini, que es el gramático por excelencia del sánscrito, utilizó los sutras. Se copó mucho con los sutras. Hay frases de una sola sílaba, bien, que son inentendibles, pero entendibles si vemos toda la obra completa. Es decir, que yo no puedo tomar una frase de un libro védico y descontextualizarla tipo medios de comunicación, ¿no? Tengo que ver toda la obra para saber a qué se refiere. Por ejemplo, hay un sutra que dice, no sucede con lo anterior. Tengo que ir a lo anterior para saber de qué está hablando, ¿bien? Entonces, la obra misma también es un hilo y eso es importante. Entonces, para resumir, las escrituras védicas, escrituras orales, comúnmente son divididas en 3 periodos, en 3 tipos de Veda: el Rig Veda, el Yajur Veda y el Atharva Veda. Cuestiones de fonética de momento no nos interesa mucho. La J por lo general la pronunciamos como Ya, Yajur Veda. Entonces, ¿quién hizo esto? Este trabajito de división, el señor Veda Vyasa. Quizás le sea más fácil
su nombre, Maharshi Krishna Dvaipayana Vyasa, que llamarlo Veda Vyasa. Y si no les suena fácil, lo llaman el Veda Vyasa. Vyasa significa compilador. Y van a ver que muchas de las obras de la India figura autor Vyasa. Bueno, no es que sea este señorito, sino que Vyasa significa compilador, la persona que compiló ese libro. Y esto es muy importante en la literatura de la India porque nada de derechos de autor, de propiedad intelectual, digamos, son construcciones colectivas a lo largo de siglos, con un núcleo básico que se ha ido ampliando. Tal vez conozcan la obra Bhagavad Gita, que es muy famosa. Bueno, el Bhagavad Gita es un capítulo de una obra mucho más grande, que son 18 libros. Es un capítulo de un libro de los 18. Y ese Mahabharata, la gran obra donde está el Bhagavad Gita, es una obra que tiene un núcleo básico, pero que durante generaciones se le han ido agregando partes, capítulos, incluso hasta cambiando algunos aspectos de la historia. Son construcciones colectivas. Pero la persona que se dedica a compilar y juntarlos en un libro para el público se le llama Vyasa. Entonces sería el compilador de los Vedas. Ese sería Veda Vyasa. Y este señor los compiló hace 3500 años. O sea que la certeza que tenemos es que por lo menos estas escrituras tienen 3500 años. Pero es diferente cuándo se compiló a cuándo se compuso. Bien, entonces una cosa puede ser la composición hace 10.000 años y otra cosa cuando finalmente se compiló y otra diferente cuando finalmente se escribió. Hay partes de los Vedas que se han perdido porque la cultura india es muy reacia a escribir, no le gusta la escritura, porque se piensa que es ir contra lo sagrado, porque ¿qué es lo sagrado para la India? El sonido, digamos. La música es la ciencia es el arte por excelencia en la India. Y la ciencia por excelencia es la gramática. Y la gramática está vinculada a la fonética. O sea que en el fondo todo es sonido. ¿Cuál es el sonido más importante? El famoso Om. A partir del Om nace todo. Nacen las palabras, nacen las lenguas, todo nace de ahí. Dicen algunos que del Om derivó en latín a Amén, que se utiliza en el cristianismo. Entonces es una sílaba considerada sagrada. Bueno, podemos dividir entonces a los Vedas en tres partes. La parte más antigua, que paradójicamente no se compuso en India, se compuso fuera de India, por lo menos la India actual. Y es una composición más bien de los pueblos arios, bien, que lo traen a la India y bueno, ahí hay mucha especulación. Si lo toman de la India, después lo adaptan o si lo traen y lo van reconfigurando. Bueno, no se sabe mucho. La cuestión es que fue realizado fuera de India, compuesto. Después el Yajurveda, el segundo Veda, podemos decir, que gran parte se compuso en la India. No tan grande, pero una parte se compuso en la India. Y este Veda es importante porque en este periodo es donde vive Panini. Bien, más o menos, ya lo vamos a ver, hace 2500 años. Y el tercer Veda, la Atharva Veda, este sí se compone en la India completamente, y hay una gran diferencia con el primero, se notan los himnos, porque los pueblos arios eran muy adoradores de dioses de la naturaleza. Bien, había un profesor que decía, no es que haya millones de dioses en la India, es que se ve a Dios por todas partes. Bien, es diferente. Entonces, cada deidad en la India es un aspecto de la divinidad. El dios de la lluvia es Dios en su aspecto de llorón, o en su aspecto de bendición. Así cada deidad es un aspecto de la divinidad suprema. Y en el Atharva Veda, esos himnos al dios del sol, el dios de la luna, el dios de la madre tierra, digamos, se empieza a reducir a otro tipo de divinidades. Por eso hay un gran cambio y se nota que tuvo una influencia bastante de la India. El Atharva Veda se considera que es un libro de magia. ¿Y por qué un libro de magia? Porque en el Atharva Veda yo puedo pronunciar un rito, puedo pronunciar un mantra, un verso, y el solo hecho de pronunciarlo bien, con la mente enfocada, eso garantiza que se cumpla lo que estoy pidiendo. De hecho, hay mantras, por ejemplo, para ganar un debate en una conversación, mantras para conquistar al esposo ideal, bueno, hay de todo. Faltaría un mantra para hacer un taller de Panini, y completaríamos todo el libro. Pero si yo lo hago bien,
se consigue el efecto. En cambio, en el Rig Veda, yo debo pronunciar bien los mantras, los versos, pero finalmente la voluntad depende de los dioses. O sea que yo pronuncio bien para complacer a las deidades. Y las deidades me dan como efecto lo que estoy pidiendo. Esa es la gran diferencia entre el primer y el tercer Veda. Y en el segundo es donde vive el señor Panini. Bueno, aquí hay unos cambios fonéticos que no nos importa de momento. Ese sería un poquito el contexto histórico. Vamos a entrar entonces a ver la ciudad de Panini. Bueno, antes de esto, quería aclararles esto. Bien, hay dos tipos de sánscrito. Sánscrito, para quienes no conozcan bien, es una lengua milenaria, hablada antiguamente en la India, por lo menos hace 10.000 años. Es una lengua especializada en términos espirituales. Bien, o sea, la mayoría de los conceptos de sánscrito son intraducibles a otras lenguas, son más bien explicaciones lo que hacemos, ¿bien? Y hay, podemos decir, dos grandes sánscritos, un sánscrito védico y un sánscrito clásico. Acá me quedó de un taller en portugués, pero sería con una sola S. Bien, sánscrito significa perfecto, perfeccionado, básicamente perfecto, hecho con superioridad. Bien, significa que es una lengua que ha sido trabajada para ser considerada perfecta y utilizada como instrumento en las prácticas espirituales. Bien, por eso la mayoría de los mantras están en sánscrito. Pero el término sánscrito se empieza a utilizar en el siglo V de nuestra era. Bien, antiguamente las personas no sabían que hablaban sánscrito, es un término que se utiliza después. Bien, entonces el sánscrito puede ser védico o clásico. El sánscrito védico es el sánscrito utilizado en los Vedas que vimos recién. Hay un cuarto Veda, que a veces se dice son 4 Vedas, pero el cuarto Veda es más bien un libro de musical, que toma partes de los otros Vedas y le agrega ritmo, melodías y demás, métricas y demás. Por eso se dice que a veces no es un Veda, sino más bien los Vedas ya vistos, pero con otras cuestiones. Bien, por eso algunos dicen que son 3 Vedas, otras personas dicen que son 4. La cuestión que el sánscrito utilizado en esas escrituras es el védico, a veces comúnmente llamado védico. Y el sánscrito de Panini le vamos a llamar sánscrito clásico. Bien, Panini más o menos vive, según datos astronómicos, según los comentarios que se le van a hacer a él después de que muera, según varios datos, podemos decir, no se sabe con certeza, que ha vivido en el siglo IV a.C. Se dice que fue después de Buda, bien, o sea, Buda se va, viene Panini, Panini se va, viene Jesús. Digamos, entre Buda y Jesús estaría Panini. Que aquí no es muy conocido, pero en India es como, ¿cómo decirles? El Martín Fierro de la India, digamos. Es el José Hernández, digamos, Hernández, se mezcló, Hernández. Bien, entonces es una figura bastante conocida, incluso por personas que no tienen idea a lo mejor de gramática. Bien, ¿por qué la gramática es la ciencia más importante? Porque es la ciencia que nos permite explicar cómo se forman las palabras. Y la palabra tiene un aspecto espiritual y religioso muy profundo en la India. Esa palabra, dicen, en última instancia deriva de la entidad suprema. O sea que la cultura india asoció palabra con significante, o sea, con significado. Significado y significante están juntos. Hay algo ahí que va más allá de lo cultural. El sonido mismo ya tiene un significado más allá de lo que las culturas le adjudiquen después. Bien, es una particularidad muy importante en términos lingüísticos. Se piensa en su aspecto religioso, el de la palabra. Bueno, entonces, Panini viviría más o menos en esta época, después de Buda y antes de Cristo. ¿Y por qué es importante Panini? Porque Panini se ve que tenía tiempo libre y dijo, chicos, está todo desordenado acá, o sea, llevamos una lengua de 8.000 años y ya cada cual está hablando de cualquier cosa, se está perdiendo la religiosidad de la palabra, vamos a ordenar un poquito, pero para que siga manteniéndose viva. A veces se dice que el sánscrito es una lengua muerta, pero en realidad hasta acá al frente de mi casa se canta mantras, entonces como que es una lengua viva.
Mientras haya una persona cantando un mantra en sánscrito, como cantamos recién, Ba, Banam, Ki, Balam, es una lengua viva, ¿bien? No es una lengua muerta. Además, tratados médicos, tratados astronómicos, astrológicos, gastronómicos también, está todo en sánscrito en la India. Y es re loco pensar que un tratado médico está escrito en forma de versos. Y el verso, nada de un texto así explicativo a la onda occidental, es, entiende esta frase, el hígado se encuentra en tal zona, punto, se acabó. Segunda frase, ta, 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 ta. Así es como se escribe y cómo se compone literatura en la India, incluso para todos los aspectos científicos. Y no solo eso, sino que lo importante de la frase es que pueda sonar bonito para yo poder memorizarla. Y para sonar bonito tengo que elegir ciertas palabras que combinen con una estructura métrica. La estructura más común, por ejemplo, es un verso de 8 sílabas. Entonces tiene que haber un verso de 8 sílabas, de 16, de 24, de 32. Entonces, imagínense, es como componer, no sé si han compuesto los haikus, esa técnica japonesa que son poemitas cortitos con cierta cantidad de sílabas. Bueno, es eso mismo, pero imagínense exponer un tratado de ciencias sociales en sílabas. ¿Para qué? Para poder ser memorizado, porque en aquella época el sánscrito no tenía escritura, era una lengua oral. Entonces el sánscrito no tiene escritura. Eso es muy importante. Hoy en día se escribe con las letritas raras, esas que vemos por ahí, que es Devanagari, pero se puede escribir con cualquier otro alfabeto. Por ejemplo, acá dice sánscrito, está en sánscrito, escrito en letras latinas, que son las nuestras, ¿bien? Esto no deja de ser sánscrito, es sánscrito en letras nuestras, ¿bien? Panini es sánscrito en letras nuestras, letras romanas, ¿bien? Entonces no hay que pensar que una letra es sánscrito y la otra no. La lengua es sánscrito y se escribe en diferentes alfabetos de escritura. Esto nos cuesta mucho aquí porque nos cuesta disociar letra de sonido, ¿bien? Es como que la A, automáticamente vemos la A dibujada en nuestra mente. Y en sánscrito es un poquito difícil, porque tenemos 50 sonidos principales que después yo tengo que adaptarlos a un alfabeto como el nuestro de 27 letras. Por eso las letras van a empezar a tener estos diacríticos, simbolitos para decir, oiga, esto no es una N común, es otro tipo de N. Pero bueno, ya veremos un poquito eso. Entonces, sánscrito védico de los Vedas y clásico el de Panini. Entonces Panini ordena las reglas del sánscrito, pero no es que inventa el sánscrito. Dice, bueno, ¿cómo está hablando la gente? Frasecita, listo, estudienlo. 3.981 sutras. ¿Qué les cuesta, digamos? O sea, dediquen 3 años de sus vidas, apréndanlo, transmítanlo de generación en generación, y el señorito lo logró. Por eso hace 2500 años que el sánscrito es la única lengua en el mundo que no ha tenido cambios. Muy breves, digamos. Se dejó de hablar, lógicamente, por eso se redujo el tipo de modificaciones. Bien, pero es una lengua que está así. Hoy en día la estudiamos como Panini la expuso hace 2500 años. Es prácticamente la única lengua que no ha sufrido esas modificaciones, pero no por voluntad propia, sino porque hay un esfuerzo de gramáticos como Panini para sistematizarlo y dejarla fija así. Porque se piensa que es una lengua espiritual. Se le llama la lengua de los dioses también. En la India es como que no solo hay un mundo humano, sino que hay mundos de divinidades. Y estas divinidades viven en distintos lugares, en cielos, en planetas, en océanos, y hablan distintas lenguas. Bueno, la lengua de los dioses superiores, ¿en qué hablan los dioses superiores y diosas superiores? En sánscrito. Bien, entonces es como hablar una lengua sagrada en ese sentido. Así hay que entrar al sánscrito cuando estudiamos sánscrito pensado desde la lógica de la India. Aquí en Occidente vamos a decir, no, es una lengua más, están flasheando cualquier cosa, asociaron esto y punto, ¿tá? Bueno, en India no. En India la lengua tiene un aspecto sagrado muy, muy importante. Fíjense, los Vedas también tienen asociados 6 ciencias auxiliares. Esas 6 ciencias, las 6 grandes ciencias de la India, son la gramática, la fonética, la etimología, la métrica, la ritualística y la astronomía y la astrología. Acá van juntos y es muy importante porque se dice que la astrología hindú, Jyotisha, es más exacta que la astrología occidental, porque la astrología occidental utiliza un mapa de astros, digamos, de hace 3600 años, mientras que los astrólogos de la India, al estar trabajando junto con los astrónomos,
los astrónomos le van diciendo, oiga, la constelación se ha movido un poquito, adapte, digamos, todo lo que usted está ofreciendo. Entonces, son dos ciencias que trabajan a la par. Entonces, no es lo mismo una carta natal, digamos, hindú. Yo hace poco me hice una y descubrí que era ascendente, bueno, no sé mucho esas cosas, pero ascendente en Leo, mientras que en la carta occidental, la nuestra, era ascendente en Piscis. Incluso tengo un amigo que decía, yo creí toda mi vida que era Virgo y resulta que era Escorpio, no sé. Entonces es más exacto el mapa, porque los movimientos de las estrellas, de las constelaciones, que son anunciadas por la astrología las toma de forma más exacta que la astrología nuestra. De hecho, la astrología occidental, tomada también de los griegos, la van a tomar de la astrología hindú. En fin, son las 6 ciencias que comprenden los Vedas. Pero algunos autores dicen que la gramática no debería ser una ciencia védica, porque es como que está fuera de los Vedas. Es otro tipo de literatura, tiene otro tipo de lenguaje. No hay mucha relación con los Vedas en sí, con el texto religioso. No es un tratado religioso, es un tratado de gramática. Entonces algunas personas consideran que no debería ser una ciencia védica. A estas 6 ciencias por lo general se les llama ciencias védicas. Si voy muy rápido, cualquier cosita me frenan. Bueno, eso para contextualizar. Volvemos entonces con el señorito Panini. Bueno, Panini, entonces, ni idea que estaba exponiendo sánscrito, mucho menos que le íbamos a llamar sánscrito clásico. Lo clásico en la India no significa un periodo histórico, es más bien un estilo de hacer las cosas. Está la música clásica, la danza clásica. Acá ese concepto quedó en Occidente, pero se confunde. Por ejemplo, cuando hablamos de música clásica en Occidente, pensamos en Beethoven, Mozart, todo eso. Pero en realidad la música clásica en Occidente es un periodo histórico determinado de unos 50 años que duró. Bien, eso es música clásica. Bueno, en la India, digamos, no es un periodo histórico, es un estilo de hacer las cosas. O sea que de acá a 2000 años se va a seguir estudiando sánscrito clásico. Bien. ¿Por qué les digo esto? Porque por lo general lo clásico en nuestra cultura o en la historia, digamos, occidental, se refiere a la etapa histórica en la que hay mayor apogeo cultural. Bien. Entonces, ¿cuál es la época clásica de América Latina? Digamos, la época clásica de Europa, donde florecen las grandes obras, los famosos autores que por ahí hemos leído. Bueno, la etapa clásica de la India sería el siglo más o menos 3 de nuestra era, que es el Imperio Gupta. Ahí florece la India en términos culturales tremendamente, ¿bien? Pero no es la época de Panini, ¿tá? ¿A qué voy con esto? Que no hay que asociarlo entonces con un periodo histórico. Clásico se refiere a un estilo de hacer las cosas. Un estilo sencillo. Bueno, hay una sola referencia en un libro, que es el Panchatantra, donde se dice, lamentamos la muerte de nuestro querido Panini comido por un león. ¿Bien? Es la única referencia. Supuestamente lo comió un león y acaba el verso diciendo, como por más inteligente que sean los seres humanos, al final somos mortales, digamos, o cualquier bestia nos puede comer y listo, se acabó. ¿Tá? Somos como muy frágiles, muy fuertes y muy frágiles al mismo tiempo. Entonces esa es la única referencia. No se sabe si es verdad o mentira, porque en la India hay un solo libro de historia, considerado historia. ¿Tá? O sea, no hay alguien que se sentó, bueno, en el siglo II pasó tal cosa, los reyes del norte, no hay. Toda la historia de la India está mezclada con poesía y literatura, ¿bien? Con narrativa. Entonces hay que estar descifrando de que cuando las nubes y las montañas estaban justo con el astro este, ahí pasó tal cosa y no sé si pasó y no sé si era ese que dicen que pasó. Bueno, no se sabe, ¿tá? Hay que estar especulando desde la literatura. Algunos dicen la historia de la India es mitad historia y mitad poesía, mientras que la historia de Occidente es mitad historia y mitad mentira. Esa es la particularidad de las dos historias. Pero bueno, en India es historia metida en la poesía, en la literatura. Y es muy interesante eso, pero genera complicaciones porque no sé entonces cuándo pasó y si pasó, y el nombre de quien realizó esa acción. Porque hay otro tema en la literatura que es que los nombres son cambiados constantemente. O los nombres de los personajes. Por ejemplo, la Bhagavad Gita
en las traducciones que nos llega aquí en Argentina o en Brasil, sé que hay gente de Brasil, solo diré Brasil, para que se ubiquen, Argentina y Brasil. Esas obras que llegan aquí son traducciones donde, por ejemplo, cada vez que participa Krishna en la historia, se le llama Krishna, por lo general. Mientras que en la obra original, Krishna tiene 25 nombres. Bien, o sea que en un capítulo se llama de una forma y en otro capítulo se llama de otra. Y hay que estar deduciendo quién es este que está haciendo algo, que está hablando. Por eso muchas veces los libros que nos llegan de India, de literatura, a lo mejor es 2 versitos así, la obra, y una nota de página que ocupa la mitad de la hoja, aclarando todo. ¿A qué se refiere con eso? Incluso a qué se refiere mitológicamente o filosóficamente cuando habla de nube. O sea, no hay que tomar nada literal de lo que nos llega en literatura hindú. Entonces es muy interesante en ese sentido. Bueno, entonces vive después de Buda, antes de Cristo, y en la región de Gandhara, o sea, en la actual Pakistán, en el norte de Pakistán. De hecho, el norte de Pakistán se dice era la Atenas de la India, digamos. Ahí había universidades, era un centro cultural e intelectual muy importante. Bien, entonces, como les dije, tenía tiempo para resumir todo el sánscrito en una obra conocida como 8 partes. Y dijo, yo no sé escribir, arréglensela, yo les doy 4000 frases y memorícenlas, ¿tá? Después harán un taller en el 2020, un 4 de febrero, para estudiar un poquito, pero yo ya hago mi parte, ¿tá? Entonces, para recordar eso, él construyó frases y un sistema de letras que yo les pasé, que son los famosos 14 Jiva Sutras. Sutra, como les decía, con U larga, sutra, significa hilo, frase. Toda la literatura de la India está en sutras, o gran parte, no toda, pero gran parte está en sutras. Como son tan breves, es más larga entonces la literatura de comentarios que se llama, porque hay muchos libros que comentan qué significa ese sutra, ¿bien? Y algunos comentarios se hacen tan famosos que hay libros de subcomentarios de esos comentarios. Y hay algunos autores que son tan famosos que dijeron, voy a autocomentarme lo que comenté de un comentario. Bien, por eso los libros de comentarios son enormes. Podemos decir que el 70-80% de la literatura de la India es literatura de comentario. Y un 20-30% es realmente la obra que vamos a analizar. Bueno, entonces estos 14 Jiva Sutras, Shiva es una deidad considerado prácticamente uno de los dioses más importantes de la India, pero fue también una persona que vivió hace 7500 años. Y se dice que Panini recibió este grupito de letras para poder exponer su obra de forma breve. Digamos, cuando alguien quiere escribir en sutra, el primer punto es, tengo que hacerlo breve. O sea, sacar todas las malezas y que quede el núcleo ahí intacto. O sea que todo lo que vemos en un sutra, en una frase, tiene un valor importantísimo. No hay ninguna letra de más, no hay ninguna palabra de más, es todo exacto. Y para poder memorizar eso, crearon muchas técnicas de memorización. Por lo general se conocen 11 formas de recitación. Invertir las palabras, repetirlas 3 veces, bueno, diferentes, vamos a practicar un poquito. Entonces él recibió de Shiva, se dice, estos 14 grupos de letras. ¿Bien? Pero para eso tenemos que ver un poquito el aspecto del alfabeto. Yo también les pasé este archivito en blanco y negro, que es el alfabeto sánscrito de 50 letras. Según la gramática se dice que son 46 letras, porque hay algunas que cayeron en desuso o no son consideradas verdaderamente letras o vocales, ¿bien? Y Panini fue tan inteligente que dijo, yo no me quiero meter en esas discusiones, así que prácticamente no usa el término vocal, para que después no haya complicaciones en la interpretación. Cuando Panini habla de vocal, ¿qué es vocal? No, él dijo, estudien los Jiva Sutras y ahí verán, usted diga si esto es vocal o no. Yo le estoy diciendo este versito, ¿tá? Entonces fue muy astuto para evitar problemas de interpretación. Ya vamos a ir viendo un poquito eso. Entonces, el alfabeto. Podemos dividirlo en 16 vocales y 34 consonantes. O sea, un total de 50. Espiritualmente, son 50 sonidos. Se dice que los antiguos yogis, en profunda meditación,
escucharon que cada parte del cuerpo emitía un sonido, que no lo escuchamos a simple oído. Bien, entonces lo pronunciaron en voz alta y ahí nace el alfabeto sánscrito. Bien, fíjense lo interesante. O sea que el sánscrito es una lengua, se dice, universal y natural, o sea que está en el propio cuerpo. Si yo me pongo en profunda meditación, puedo llegar a escuchar esos sonidos. Después el sonido se expresa externamente y va a tener ahí modificaciones por la propia fisiología de cada persona, por las regiones, por los dialectos. Es como bastante, se deforma el sonido. El verdadero sonido, esto es importante para la India, el verdadero sonido es interno. Es para escuchar por dentro. Por eso los mantras más poderosos en realidad no son los que se cantan para afuera, sino para adentro. Y esa es la gran diferencia entre la cultura védica de los arios, donde la oralidad pesa mucho más, que la cultura tántrica del sur, donde pesa más la práctica interna, el silencio. E importa tanto el sonido como el silencio. Tal vez escucharon el mantra Om, que se dice que se compone de 3 letras, A-U-M. Bueno, en realidad algunos autores dicen que el mantra Om tiene 4 partes. La A, la U, A más U se juntan y queda O, pero una O larga, O, la M, y la cuarta parte sería el silencio. ¿Tá? Por eso siempre después de que canto el mantra Om tiene que haber un segundo de silencio y empiezo a decir el otro verso. Acá tengo uno, por ejemplo, dedicada a Sharada, dice, sería así: Om Namaste Sharade Devi Kashmira Puravasini Tvam Aham Prarthaye Nityam Vidyadanancha Dehime. Ese es un verso, por ejemplo, y utiliza una forma de musical que es una especie de pregunta y respuesta. Si prestan atención, Namaste Sharade Devi Kashmira Puravasini, la respuesta, ¿bien? Es una especie de pregunta y respuesta y eso ayuda mucho a memorizar. Por eso por lo general recordamos canciones incluso hasta de reggaetón. Se nos quedan ahí porque, digamos, la métrica, el recordar con ritmo ayuda mucho. Y esto lo sabían hace miles de años. Dijeron, no hay escritura, a bailar un poquito con la mente y recordar las frases, ¿bien? Entonces estas 16 vocales, que para un occidental o occidentala sería como 16 vocales, ¿qué comieron? Bueno, el concepto de vocal es que no tiene obstrucción en la garganta. O sea, yo pronuncio un sonido y sale naturalmente. A. ¿Bien? Garganta relajada. A. I. O sea que el aire sale así. U. No hay contacto, se dice. Por eso esa es la idea de vocal. En cambio, una consonante yo no la puedo pronunciar si no le adjunto una vocal. Intenten decir la letra K sin la A. Si alcanzan a escuchar algo es porque le están incorporando una A pequeñita, pero sola no se pronuncia. Intenten pronunciar Ta sin la A. ¿Qué pasa? La punta de la lengua detrás de los dientes y queda ahí bloqueada. Entonces la consonante siempre necesita una vocal. Esto lo sabían hace miles de años. Por eso fíjense la enseñanza más importante que nos dan. ¿Qué es el Om? El Om es ante todo una sílaba. El concepto de sílaba es siempre necesito una vocal. Sin vocal, como si fuese el alma, no puedo pronunciar la consonante que sería el cuerpo. Bien. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a exponer qué pasa en nuestra garganta. Y esto va más allá de lo cultural. Cuando yo digo ta, la punta de la lengua se pone detrás de los dientes superiores. Bien, por eso esa letra se le llama dental. Este mismo esquema que tiene 3000 años se va a trasladar después al estudio de otras fonéticas, como en la lengua nuestra, que se va a estudiar como labio dental, por ejemplo. Entonces, lo importante del alfabeto sánscrito es que se divide en 5 zonas de la garganta. Las primeras letras suenan acá en la garganta, en el fondo, en el velo. Gutural se le llama. Fíjense, pongan la mano aquí y digan K. Van a ver que suena ahí. K, K. Hay como un golpecito. K, K. Bien. Ahora intenten decir cha. Esta CA en sánscrito siempre es cha, como CH. ¿Qué pasa cuando hago cha? Cha. Háganlo lento y vean el movimiento de los bordes de la lengua sobre el paladar. Hay como una presión. Cha. Por eso es palatal, o sea, en la parte posterior del paladar. Después vienen las cerebrales, que estas no las tenemos
Y el movimiento es el siguiente. Con la punta de la lengua, debo girar un poquito la punta de la lengua. Ajá. Bien. Y llevarla hacia el cerebro, o sea, donde comemos chocolate, la parte del paladar blando. Ahí. Pero, en el caso de las consonantes, debo tocar el paladar, porque si es consonante significa que hay un punto de contacto. Fíjense de decir ta con ese movimiento. Ta, 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 ta. Punta de la lengua hacia el cerebro, hacia el paladar blando. Y los labios se estiran un poquito. Esa es la forma para corroborar visualmente si las personas están pronunciando bien las letras cerebrales. Ta. Si se hacen así, ta, lo están haciendo bien. Cerebral. Ta. Y es muy importante espiritualmente este sonido porque significa dirigir todo ese sonido hacia el séptimo chakra. Entonces el solo hecho de pronunciar muchas palabras en sánscrito ya tiene beneficios energéticos, aunque no sepamos el significado. ¿Por qué? Porque se piensa que el significado ya está en el sonido. Esto es muy particular de la cultura india. Aunque yo no lo sepa, el significado está ahí metido. Entonces cuando escuchamos un mantra, cuando vemos un mantra, no es que el mantra sea las palabras que pronunciamos, no es que el mantra sea Bhavanam Kevalam, sino que el mantra está dentro de las palabras. Es como si fuese un cuerpo que se viste con ropas y las ropas serían esas palabras. La ropa de baba, una corbata, un gorrito. O sea, las palabras son el vestido de una entidad que le llamamos mantra. Es como una especie de energía que está ahí, pero para poder utilizarla la visto, la disfrazo con palabras. O sea que el mantra en realidad está dentro del verso que pensamos que es el mantra, ¿se entiende? Hay algunas otras corrientes que dicen que un mantra es un ser divino reencarnado que viene a ayudar en forma de sonido. Bueno, fíjense, es muy importante la idea de sonido. De hecho, hay un cuentito que dice como que hay un rey que quería aprender escultura y... Soy malísimo para los cuentos, pero bueno, era como que el escultor le dice, bueno, ¿usted sabe cantar? No, decía. Bueno, entonces vamos a empezar a cantar. ¿Pero usted sabe hacer danza? No. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer danza. ¿Pero usted sabe hacer, todas otras ciencias así? No, pero ¿qué tiene que ver esto con la escultura? Bueno, o sea, ¿cómo usted va a aprender la forma del cuerpo si no conoce previamente la forma del sonido, digamos? Entonces, la música es como el arte principal en la ciencia. Lo conté malísimo el cuento, después se los envío. Pero bueno, rescataba la idea de la importancia de la música incluso para estudiar otro tipo de artes. Bueno, entonces tenemos estas 5 zonas de la garganta, después vienen los dientes y después los labios. Cuando yo digo pa, ¿qué pasa con los labios? Se juntan. Pa, 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 pa. Por eso se le llama labial. Bien. Después hay unas semivocales que están ahí al medio. Son una especie de consonantes con sonido de vocal. Después vienen las fricativas. Ya acá no son consonantes puras. Fricativas es porque hay una fricción. Pero yo no hago contacto con ninguna zona de la garganta. Fíjense qué pasa cuando decimos sa. La lengua no toca los dientes. Está ahí casi como para tocar, digamos. Si yo toco los dientes... se cierra el sonido. Es un sonido, un silbido. Si ahora yo pronuncio sha, como de ben sha, tampoco hay contacto. Al menos no hay contacto en la zona que se está pensando. Bien. Ese sonido de sha, el de shiva, tampoco es tan fuerte. Si yo lo hago con la punta de la lengua hacia el cerebro, hacia el paladar blando, nace el sonido cerebral. Sha, sha. Esta es la S de Krishna, por ejemplo, la deidad Krishna. Krishna. Krishna se pronuncia todo cerebral, al medio. Krishna. No es Krishna, es Krishna. Pero en fin, está bueno practicar el sonido cerebral porque tiene sus beneficios. Y una letra compuesta, que sería el aksha. Bueno, esto no más. Entonces hay vocales cortas y largas, no vamos a ver la pronunciación. Y es muy importante en este sentido la música de la India, porque... no sabemos cuánto duran las vocales. La única regla es que la vocal larga dura el doble que la vocal corta. O sea que si A dura 1 segundo, A larga va a durar 2. A. Si A dura 2, A larga 4. A. Esa es la única regla. ¿Tá? Dura el doble que las cortas. Bueno, eso nomás. Y cada una de estas letras está vinculado a una tendencia de la mente. O sea,
La A, por ejemplo, está vinculada a la idea de creación. Cuando creamos en nuestra mente, todo lo que existe en este universo tiene vibración. Entonces las ideas son vibraciones también. Cuando tenemos un deseo, un pensamiento, hay una vibración en nuestra mente. Entonces si hay vibración, hay sonido. El sonido que sustenta esa vibración serían estas especies de sonidos. Estos sonidos, estas 50 letras. Entonces cada una de estas letras del sánscrito se vincula a un deseo, a una tendencia de la mente. Bien. Solo eso nomás para ubicarnos con el alfabeto. Entonces, bien, ya vimos lo de Panini, acá está. Bueno, fueron estos gramáticos y no solo Panini, porque Panini, él mismo reconoce a más de 10 gramáticos previos a él. Bien, o sea, es como que Panini viene a sintetizar toda una tradición gramatical en la India, que no se sistematizó, y Panini viene como a sistematizar todo ese trabajo, ¿bien? Y se llevó todo el crédito, ¿tá? Pero no hay que pensar que es el único gramático o el primer gramático de la historia como a veces se lo vende, ¿bien? Es considerado el primer gramático de la historia que sistematiza una obra, hoy en día considerada la más compleja. Entonces, fueron estos gramáticos los que crean el concepto, por ejemplo, de raíz o sufijos. Pero en India no se piensa que alguien pueda crear algo. Siempre el conocimiento se descubre. Entonces para ellos, digamos, descubrieron la raíz, descubrieron el sufijo. ¿Qué significa raíz? Que cada una de las palabras del sánscrito, después se va a tomar en otras lenguas, se origina en una raíz. Bien, hay algo como que le da el significado ahí, que después puede tomar muchas formas y muchos significados. Estas raíces, por ejemplo, que vimos en la palabra namaste, deriva de la raíz nam. Son raíces muy cortitas, de 1 a 4 o 5 letras, y tienen muchos significados. Antiguamente se dice que antes de empezar a desarrollar todo el vocabulario que hoy en día existe en sánscrito, antiguamente se trataba más bien de palabras monosilábicas, palabras de una sola sílaba. Se piensa en una especie de proto-indoeuropeo, se le llama, donde las personas hablaban casi con sílabas, digamos. Estamos hablando de hace milenios de años. Y después, cuando el pensamiento humano se empieza a complejizar, eso se tiene que trasladar al lenguaje. Y ahí entonces empiezan a crearse más palabras, palabras más complicadas, palabras para nombrar otras cosas, sutilezas en las palabras, ¿bien? A medida que el pensamiento se va complejizando. Entonces, en sánscrito, cada palabra deriva de una raíz. Y es la mejor forma para conocer el significado de las palabras. Namaskar también viene de la raíz nam, ¿bien? Entonces, por ejemplo, esta palabra que quizás la hayan escuchado, el Ayurveda. El Ayurveda es un tratado védico también, un mini Veda, que está dentro del Atharva Veda, el tercer Veda. Bien. Y es un tratado básicamente de medicina natural. Fíjense cómo se compone Ayurveda. De la palabra Ayus, esto si quieren después se los paso, de la palabra Ayus, que significa vida, y de la palabra Veda, que significa conocimiento o ciencia. Y 30 cosas más puede significar también. Bien. A su vez, la palabra ayus viene de la raíz i. O sea, ¿cuál es la raíz de la palabra ayus? Vida es i. Y la raíz i significa ir. Fíjense también el vínculo con el español. Tenemos muchas palabras que han llegado del sánscrito al español. I significa ir, significa llegar, significa ir hacia. Entonces, fíjense el significado de la palabra vida para el sánscrito. Vida significa ir a, moverse a, ir hacia, llegar a un punto, a un destino. Por eso a veces se traduce también como camino. Fíjense entonces, conociendo la etimología sería el origen de las palabras, lo que estamos viendo, podemos explicar mejor los conceptos que aprenderlos de un diccionario así de memoria, digamos. Es mejor poder descifrarlo. Tiene un prefijo, o sea, lo que va antes de la raíz, y un sufijo, lo que va después. Por lo general las palabras tienen raíz y sufijo, ¿bien? Y algunas prefijo. La palabra Veda viene de vid, conocer. Bueno, después pasan algunas cositas fonéticas medias turbias y termina quedando Ayurveda. La E siempre es larga, Veda. Y la diferencia entre B corta y B larga es que cuando yo digo la B larga, la va, porque todas las letras en sánscrito
se le incorpora una A para pronunciarse. La A es como la letra madre del sánscrito. Se piensa que cuando Dios crea este universo en su mente, emite el sonido de A. Por eso el A es muy, muy, muy importante en sánscrito. Todo el tiempo se agrega A. Es una lucha de haces. Bien. Entonces, la letra Ba, con B larga, yo debo juntar los labios, juntar aire ahí con los labios cerrados. Ba. Ba. Es casi un movimiento natural, digamos. Nada más que se lo teoriza. Ba. Pero con la B corta, yo no debo cerrar los labios. Debo dejar una pequeña línea abierta, como si soplase una herida. Va. Va. Fíjense la diferencia. Va. 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 Si yo abro más los labios, queda una especie de sonido U. Por eso hay muchas palabras que, incluso hay muchas regiones en la India donde pronuncian Weda. En vez de Veda, Weda, Weda, como si fuera hacia lo bruto, Weda. Porque en realidad es esta apertura de la boca. Pero ahí sería nomás. Por ejemplo, un ejemplo de etimología. A las raíces se marcan con la raíz matemática. Entonces, Ayurveda, que sería conocimiento o ciencia de la vida. ¿Qué significa vida? Irasya, camino. Entonces, ahora vamos de lleno con los sutras. Bueno, acá había puesto un ejemplo como que la raíz sería el plato principal, el sufijo sería el postre y el prefijo la entradita. Bien, siempre hay plato principal y postre, pero puede que haya o no una ensaladita, bien, un aperitivo. Bueno, entonces, ahora vamos con los Jiva Sutras. ¿Qué hizo el señorito Panini? ¿Por qué decidimos dar un taller de Panini? Porque Panini, que viene de Panina, como la tribu Panina, es como el hijo de Panina. Era muy común en aquella época que los hijos e hijas llevaran el nombre de sus madres y padres, ¿bien? Entonces eran hijo de, hija de. Hasta hace poco quedó eso, el hijo de la pocha, ¿tá? Entonces, según el apellido o el nombre de la familia, el hijo o la hija iba a tener su nombre. Panini sería hijo de Panina. Bien, Pana también significa mano. Bueno, ¿qué hizo Panini? Dijo, todas estas 50 letras que vimos recién, bien, las voy a agrupar en 14 grupitos. Y esto préstenme atención aquí. Las voy a agrupar en 14 grupitos. Hay cierta lógica, porque por ejemplo, del sutra de la frase del grupito 1 a 4 están las vocales, vocales y diptongos, marcados aquí en rojo, en naranjita. Bien. Después, si se fijan, cada uno de estos grupos está compuesto de 5 letras. Bien. La quinta de cada grupo se le llama nasal. O sea que el sonido sale más por la nariz. Bueno, esas 5 nasales, por ejemplo, no va a ser un taller de fonética, pero para ubicarnos. Esas nasales, por ejemplo, están aquí al medio, las 7. Bien. Entonces, el medio divide vocales, semivocales también aquí. Fíjense, semivocales, ya, ra, la, va. Vocales y semivocales de este lado y consonantes del resto. En el resto. Ja sería la última letra que aparece en el diccionario. Entonces, ¿qué dijo él? Yo no quiero hablar de vocal, de consonante, esos términos. Prefiero utilizar este sistema de letras para que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Porque lo que va a exponer Panini son casi 4.000 reglas, en realidad 4.000 frases, donde va a exponer todas las reglas del sánscrito. Bien, pero no es que lo invente. Hay un gramático que viene después de él que es Patanjali, no se sabe si es el mismo del yoga, el Patanjali de yoga, pero bueno, él va a decir cuando necesitamos una olla, Essen, no dijo Essen, cuando necesitamos una olla, vamos a, qué sé yo, a un alfarero, a lo que sea, a un carpintero y buscamos, digamos, para que nos haga eso. Pero cuando necesitamos una palabra nueva, no vamos a un gramático para que nos invente una palabra, ¿bien? Las inventamos nosotros mismos, ¿bien? Entonces, no le pidan al gramático que invente. El gramático, la gramática lo único que hace es exponer lo que está sucediendo, lo que hablan las personas, ¿se entiende? Porque a veces hay una confusión de que Panini inventó el sánscrito. No, sistematizó el sánscrito, lo ordenó y lo expuso.
le gustaran o no las reglas que estaba exponiendo, él las exponía así, ¿bien? Lo que estaba pasando en ese momento histórico. Entonces podemos decir que lo que hoy estudiamos como sánscrito es el sánscrito hablado hace unos 3.000 años aproximadamente. Quizás no es el mismo sánscrito de hace 7.000, 8.000 años, pero sí es el que se hablaba por lo menos hace 3.000 años. Entonces, al finalizar cada uno de estos grupitos, hay una letra en mayúscula, ¿bien? Piensen que todo esto era oral incluso. Nada de Zoom ni de texto escrito, ¿tá? Todo esto era oral. Al final de cada grupito había una letra. Acá hoy en día se agrega como una mayúscula. Esta letrita no hay que tenerla en cuenta, ¿bien? No es que sea una letra en términos de importancia para las reglas. Es solo una letra que nos dice, oiga, ahí termina la frase. La frase 1, el grupito 1 termina ahí. El grupito 2 termina en la K. El grupito 3 termina en esa N. El grupito C4 termina ahí. Nos indica el fin del grupito. ¿Bien? Entonces, fíjense la ingeniosidad de Panini, que utiliza reglas mnemotécnicas para memorizar. Cuando él pone AC, fíjense aquí, AC, nos está diciendo lo siguiente, y para siempre. La primera letra que yo menciono, hasta la última que esté dentro de la letra mayúscula que voy a cerrar el grupo. ¿Tá? Fíjense, AC, ¿qué significa? A, I, U, RI, LI, se agrega una I ahí, E, O, I, AU. O sea, todo lo que está adentro entre A y C. Por eso estos sutras hay que aprenderlos de memoria. Yo no puedo mezclar el 2 y después el 5 acá. ¿Tá? Porque si yo pongo el 5 acá, se me van a cambiar las letras, ¿se entiende? Entonces, la primera letra que yo menciono, ahí comienza la regla que voy a exponer. Y acaba en la última letra. Pero ojo, no se confunda con estas letras en mayúscula. Estas no tienen nada que ver. Solamente nos indican que ahí se cierra el grupito. ¿Tá? Entonces, ¿qué significa AC? Prácticamente todas las vocales. Entonces él va a decir AC más tal cosa igual a tal cosa. Son fórmulas matemáticas. Ya vamos a ver algún ejemplo. Bien. Cuando él quiere, por ejemplo, indicar una sola letra, él nos quiere decir, no, quiero hablar solo de la A, de esta A cortita. Bueno, voy a utilizar la letra T. ¿Tá? Ya vamos a ver ejemplos. O sea que cuando él escribe, o por ejemplo la U larga, UT, nos está diciendo solo la U. Esa T significa solo. Solo la U, solo la anterior. Solo la U le pasa algo, ¿bien? Alguna cosita le está pasando que él lo va a exponer, ¿bien? Y cuando utiliza la U mayúscula, significa todo el grupo de la garganta, ¿bien? Entonces, cada uno de estos 5 grupos, 5 zonas de la garganta, comienza siempre con una letra. Esa letra es como la letra madre del grupo. Se le llamaría K. A todo el grupo se le llama el grupo K, ¿bien? No tiene nada que ver con política, ¿bien? Se le llamaría el grupo K, ¿bien? Después el grupo Cha. Cha, aquí es una Cha. Después el grupo Ta. El grupo Ta y el grupo Pa. Bien, al concepto de grupo se lo traduce como varga. Ka varga, cha varga, ta varga, ta varga, pa varga. Bien, entonces fíjense aquí. Cuando él pone la T y la U, sería solo el grupo. U significa grupo. Hay que aprenderse esto, digamos, no hay otra lógica. U significa grupo de las T. Grupo de las T, las dentales. O sea que hay una regla que aplica para las 5 dentales. ¿Y por qué se dice que fueron reveladas por Shiva, por esta deidad? Porque al parecer fue la mejor forma de combinar todas las reglas para exponerlo en forma breve. Supuestamente hay algo que hace que tengan una semejanza estas letras, estas por aquí, estas por acá, y como cierta semejanza, y por eso se agruparon. Pero no sigue estrictamente el alfabeto sánscrito en este orden de aquí. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio para ver si se entendió. Cada uno de esos grupitos se le llama en sánscrito pratyahara. La Y al medio tiene sonido de I, pratyahara. Y la H siempre tiene sonido en sánscrito, no es una H muda, es una especie de J. Más bien es un sonido aspirado. Pratyahara. A ver, pratyahara. Pratyahara. Y es muy importante el largo porque pueden estar diciendo cualquier cosa si pronuncian de otra forma. A veces no, pero a veces sí se está diciendo otra cosa.
Bueno, vamos a hacer entonces este ejercicio si lo imprimieron. Tenemos que decir qué letras incluye el sector, el grupito AUM. Sería desde AU hasta M. Pueden escribirlo si quieren ahí. AUM, desde AU hasta M. Bien, ¿qué incluiría entonces? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Qué letra se incluye? El segmento AUM. ¿Digo? Bien, sí. Au, Bien, a, ya, pa, ra, la, ña, ma, na. bien, muy bien, felicitaciones. ¿Tá? Incluye solo las letras del grupo, no las mayúsculas. Bien, solo considero la última mayúscula porque me indica ahí se cerró el grupito. Bien, entonces voy a compartir ahora un archivo editable para que lo completemos. Bien, incluiría AU, Jayapara, La Ñamana. Bueno, las tres Ns. Son tres Ns diferentes. Una es cerebral, otra es dental, otra es en la garganta. Bien. O sea que cuando él pone, por ejemplo, digamos, puede poner así. Cuando estas letras se encuentran con una A, pasa tal cosa. Esa es la regla. Entonces fíjense, es más fácil recordar aun, a tal cosita, que decir au, ja, ya, bara, la, ña, ma, na, 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 tal cosita. ¿Se entiende? Entonces por eso es más fácil recordarlo. Pero hay que conocer sí o sí, en su obra hay que trabajar con esto. Sin esto no se entiende. Es una obra inentendible por sí misma. Aunque él ofrece esto para que se entienda, lógicamente. Y ojo, Panini no está escribiendo algo para el público en general. Está escribiendo para otros gramáticos. ¿Ah? No es que se propuso, ay, voy a hacerlo fácil para la gente. No. Fácil para la gente lo harán acá en el 2020, ¿tá? Con este taller. Él lo está pensando para gramáticos que trabajan con él. Bueno, vamos al segundo grupito. Esta se pronuncia una SH, gash. No importa ahora la fonética, solo las letritas. ¿Qué letras incluye este segmento? Este pratyahara. Ubicamos la Ga, que es la primera. Bien. Y hasta acá, la última. O sea que incluye solo estas tres letras. ¿Bien? Si alguien no entiende, porfa me avisa. Y le enviamos un WhatsApp a Panini. Bien, o sea que Gash incluye estas tres letras. Lógicamente hay veces que conviene decir solo la letra porque es más largo el segmento que las letras que incluye, pero por lo general, digamos, siempre hay un gran cúmulo de letras dentro de los segmentos. Actualmente se utilizan 42 pratyahara. O sea, no solo que él expuso esto, sino que dijo, voy a escribir 4000 frases utilizando 42 segmentos. Entonces, hasta en eso quiso ser conciso también. Bueno, entonces incluiríamos ga, da, da. La da cerebral y la da. Siempre en este sistema que estamos utilizando, los sonidos cerebrales, la punta de la lengua hacia el paladar, se indica con un puntito abajo. ¿Bien? Cuando vean un puntito abajo, significa que es una da cerebral. ¿Bien? Pero esto es solo un sistema de escritura. Lo pueden escribir de otra forma. A veces lo escribimos así, con una tilde. A veces se pone en mayúscula. El sonido es el mismo. ¿Tá? Por eso una cosa es el sonido, otra cosa es la letra escrita. Bueno, cal. ¿Qué incluye cal?
¿Dónde está la K? K. Kal. O sea que incluye K, Pa, las mayúsculas no, las 3 S, hay 3 S en sánscrito, y la Ja. ¿Bien? O sea que Hal incluye, no, Kal incluye esas letras. Kappa, 3 S. Bueno, las 3 S diferentes. Y Ja. Alguien escribió en el chat. Bien. Último. El grupo O. Ok. 8. Que incluiría desde la O, bien, hasta la C. O sea, incluye solo 3 letras. O, I, Au. O, I, Au. Bien. Y cuando él, por ejemplo, quiere escribir todas las consonantes, hay un segmento muy utilizado que es Hal, este. Fíjense, hay letras repetidas también, porque acá tenemos ya la Ja y acá la volvemos a tener de nuevo, ¿tá? Entonces no significa que sea una sola letra de una vez para siempre. La idea es poder resumir reglas en este formato. Cuando él dice Hal, significa todas las consonantes. Por eso hay un simbolito en la escritura de la India que se llama Halanta. Hal significa todas las consonantes al final. Quienes conocen un poquito de escritura, es una barrita que se escribe al final de las palabras, que se llama virama, que significa elimino la A final. ¿Bien? Entonces fíjense, de ahí deriva el Halanta. Hal significa desde Ja, todo esto, hasta él. Todas las vocales es Ak, Ach. ¿Tá? Entonces ese es el formato que utilizó para exponer algunos sutras, y vamos a ver un poquito de eso y ya vamos cerrando. Bueno, acá estamos con una traducción de la obra, que tiene 8 capítulos. Tiene 8 capítulos y 8 libros en realidad, con varios capítulos adentro. Son en realidad, podemos decir, 8 libros y 32 capítulos en total. Acá estamos trabajando con el primer capítulo nomás. Bueno, esto es justo lo que les decía. Esa barrita horizontal que ven acá en azul significa que se elimina una A, porque naturalmente había una A. ¿Bien? Bueno, esa barrita se le llama Halanta también en India. En fin. Bueno, el primer sutra de Panini, el primer verso que le expone es Vriddhi Radhaich. Bri, la R casi siempre tiene un sonido de I, por eso decimos o escribimos Krishna, pero lo correcto es un sonido cerebral, o sea que cuando yo pronuncio la R, tengo que llevar la lengua, la punta de la lengua hacia el paladar blando. Bri, bri, kri, ri, ri, es el sonido. Y en la época de Panini ya se pronunciaba con una I chiquitita. Bri, bri, kri, kri, tri, tri, mri, mri. Bien, entonces digamos que habría una I ahí. Bri, Vriddhi Radhaich. Vriddhi Radhaich significa que estas 3 vocales son llamadas Vriddhi. Vriddhi significa aumento, pero no nos vamos a meter en estos temas. En sánscrito todas las vocales es como que tienen una especie de edades y se van aumentando su tamaño. Una A, por ejemplo, es más pequeñita, pero una A larga es más grande. A eso se refiere con el aumento. ¿Tá? Y ese aumento cambia el significado de las palabras. Por eso les decía antes, quizás conozcan esta palabra, Maya. Maya comúnmente se lo traduce como ilusión. Bien. Es más complejo el significado, pero comúnmente como la maya, la ilusión, la que nos hace sufrir, ¿bien? En realidad la fuerza que nos hace confundir, pensar que lo que vemos es la realidad, cuando en realidad es solo una proyección de nuestro interior, ¿bien? Entonces esa es la maya, es una fuerza que está dentro de esa entidad suprema que es Brahman, que después va a ser Brahma, la deidad. No tiene nada que ver con la cerveza, aunque para algunas personas Brahma es una deidad, pero la deidad hindú es Brahma, con A larga, es una deidad, ya es un dios aparte, que no es muy querido, no tiene, creo que hay un solo templo en la India para Brahman porque era medio picarón. Supuestamente tiene una hija
Después se casa con la hija, medio turbio, se casa con la hija se quiere independizar y él empieza como a seguirla para todas partes, entonces por eso es una figura que tiene 4 cabezas. La empieza a seguir para la derecha, para la izquierda, para el frente, para atrás. También simboliza los 4 puntos cardinales o simboliza los 4 Vedas. Pero en el momento en que la esposa, supuestamente Saraswati, se va para arriba, claro, Brahman mira para arriba, crea una cabeza para arriba y empieza a molestar a los dioses que vivían en el cielo. Entonces ahí se enojan todos y le cortan la cabeza, la 5ª cabeza. Entonces no es una deidad muy adorada porque es como se ha portado medio mal, ¿tá? Entonces por lo general en la Trimurti hindú, que es Brahma, Vishnu y Shiva, se los escribo así transliterado en español, por lo general son más adorados Shiva y Vishnu que Brahma. Pero acá estamos hablando de Brahman, que es la entidad suprema, que tampoco significa Dios, porque a veces se lo traduce como Dios. Brahman, en este sentido Nirguna se le llama, Nirguna Brahma, significa entidad sin atributos. Sin atributos. Entidad sin atributos. Guna significa atributo y Nir significa sin. Sin atributos, esto es importante. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo llego a ese estado de meditación, que el budismo le llama nirvana o lo que fuese, cuando encuentro esa conexión íntima con esa entidad, cuando la conozco, esa entidad no tiene atributos, no tiene características, está más allá de todo lo que existe. ¿Tá? No se puede describir con la mente. En cambio, Dios, para Occidente, e incluso para el hinduismo, sí tiene atributos. ¿Tá? O es bueno, o es malo, es furioso, es compasivo, lo que fuera, pero tiene atributos. ¿Tá? Entonces no es correcto traducir Brahman como Dios. Es más bien entidad suprema, cósmica, lo que fuese, sin atributos. Bueno, a lo que iba, Maya con A larga significa ilusión, pero por ejemplo, Maya con las A cortitas significa hecho de otra cosa. Hay un nombre, por ejemplo, que es Yotir Maya, Maya, hecho de luz. Entonces fíjense el largo cómo impacta, Maya y Maya. Es diferente, ¿tá? Por eso a lo que iba es este aumento de las vocales, ¿tá? Las vocales son más pequeñitas, se van agrandando y van significando otras cosas en las palabras. Por ejemplo, vimos la palabra Veda. Veda viene de vid. Esa I, según reglas fonéticas, se va agrandando y se convierte en ved. Después agrego una A y quedó la palabrita, ¿tá? Entonces, eso es lo primero que Panini está explicando. Ese aumento de las vocales. Son los primeros 2 sutras, el aumento de las vocales. El segundo también. Fíjense aquí. Alguien me dice qué significa. Bueno, si recuerdan les dije que la T mayúscula era solo la letra anterior. Entonces, solo A y este grupito. ¿Qué sería este grupito? Si vamos a la tablita de los Shiva Sutras, en, ¿tá? O sea, incluye solo E y O. E y O. E y O. En sería E y O. Fíjense, por eso él ya acá está utilizando los Shiva Sutras de entrada. Y así, bueno, va pasando por varios. Y lo que es importante es que lo que Panini dice una vez no lo vuelve a repetir. ¿Tá? Esto es importante. Por eso hay que leer la obra también un poquito de corrido. Fíjense, este sutra dice ni antes de K o N. O sea, hay que ir al anterior para saber a qué se refiere. No reemplazan cuando sigue un afijo que elimina parte de la raíz. Hay que ir al anterior de nuevo. Solo reemplazan por guna y bridi las vocales del grupo IK. Hay que ir antes. E y O son llamados guna. ¿Tá? A, E, O son llamados guna. O sea que estas 3 letras solo reemplazan ta. Bien. Y no reemplazan ta, ni antes de ta. O sea que yo entiendo recién el Sutra 5 leyendo el segundo. Bien. Entonces fíjense la importancia de Panini. Y otra cosita importante es que él da por sabido justamente lo anterior. Él supone que ustedes ya leyeron los anteriores, para él estar dando una información nueva. En cada sutra, en cada frase debe haber una información nueva. Y esto no solo es importante en términos gramaticales,
sino que les va a servir también para leer cualquier obra literaria de la India, ya sea un cuento, las narrativas, digamos, antiguas. Ya hoy más modernas está cambiando un poquito, pero los textos antiguos son todos versitos así. Entonces se sobreentienden con lo anterior. Yo a veces doy el ejemplo de cuando vemos un cartel que dice no se permiten mascotas. Bueno, el hecho de que no se permitan mascotas, tenemos que dar sobreentendido que humanos sí se permiten. O sea, en un negocio van a un local y dicen no se permiten mascotas. Ay, ¿yo podré entrar? ¿Yo humano podré entrar? Sí, digamos, se sobreentiende que humanos sí, pero mascotas no. Bueno, lo mismo hace Panini. Él dice no tal cosa. Doy por sabido que ya saben que sí tal cosa. ¿Se entiende? Esa es la lógica de Panini. Por eso es muy importante leer la obra completa. Para ir cerrando, hay un sutra aquí, fíjense este, She. She significa en realidad todo esto. O sea, es imposible que yo entienda esto, que entendamos esto si no vamos a lo anterior. ¿Tá? Así es toda la obra. Ahora les voy a pasar un videito que espero se escuche, donde hay niños recitando esta obra y rompiendo cualquier idea nuestra de, ay, no voy a poder aprender nunca eso. Bueno, acá la aprenden de memoria, tal vez no sepan qué significa, pero después con el tiempo van a poder memorizarlo mejor. Si no me dicen, si no se escucha, me levantan la mano. Lo primero que van a mencionar es el nombre de la obra, que es, acá está escrita, Ashtadhyayi, significa 8 capítulos, ¿tá? Es el nombre de la obra. Disculpen, ¿se escuchaba? ¿Un poquito? Sí, se escucha un poquito bajito, pero Bajito, a ver. Bueno, a ver. Si escucharon recién, dijeron se, era el que les mostré recién, ¿tá? Entonces fíjense, tiene ritmo para poder memorizar, no es solamente así lo memorizo. Es Britti Radach Adengunaha. El ritmito ayuda porque si yo establezco un ritmo, una métrica, una especie de compás, tengo que cerrar el ritmo ese, digamos. Por ejemplo, lo que les decía de pregunta y respuesta. Britti Radach Adengunaha. Bien, ese cierre, bien, ese ritmo me está diciendo, si yo me olvido algo, me voy a dar cuenta. Acá falta una sílaba. Bien, Britti Radach Adenguna. Falta una sílaba. Bueno, entonces son todas técnicas que ayudan a memorizar por medio de la métrica, del compás. Britti Radach Adenguna Iko Guna Britti. Y las frases más largas tengo que poder achicarlas un poquito para que coincidan con esa métrica. Entonces, lo vamos a pronunciar así a lo bruto, digamos. Se lo escribo más o menos españolizado. Britti Radach. A veces en los textos van a ver que muchas palabras tienen guioncitos porque se las separa para que sea un poquito más fácil entender de qué palabra se trata, porque hay textos que tienen una oración así sin separación alguna. Porque la regla principal del sánscrito es todo se une. Bien, o sea, lo que no se une en realidad es una excepción. La idea es que todo se una. Entonces, Britti, vamos a dividir ahí, Britti Radach Aden Guna Ja. Se lo escribo para leer en español, ¿bien? Britti Radach Adengunaha Iko, la O siempre es larga, Iko Guna Britti
di. Y la E también es larga. Namaste. Om. Bridi Radaich. Aden Gunaha. Iko Guna Bridi. Bien, entonces vamos a practicar. Vamos a hacer lo siguiente. La primera vez que yo pronuncie la frase, solo la escuchan. Bien, no pronuncien, solo escuchen. La vamos a hacer a cada frase 3 veces. La primera me escuchan, la segunda y la tercera se suman conmigo. Bien, vamos con la primera. Bridi Radaich. Bridi Radaich. Bridi Radaich. Segunda. Aden Gunaha. Aden Gunaha. Aden Gunaha. Iko Guna Bridi. Iko Guna Bridi. Iko Guna Bridi. Y fíjense que después de cada frase tiene que haber un silencio, porque al no haber escritura, yo tengo que saber cuándo acaba la frase, cuándo termina la oración, ya empieza la otra. Entonces, el silencio es un punto en el texto oral. Bien, entonces vamos de nuevo, 3 veces cada línea. Primero me escuchan y en la segunda y tercera se suman. Bridi Radaich. Bridi Radaich. Bridi Radaich. Aden Gunaha. Aden Gunaha. Aden Gunaha. Iko Guna Bridi. Iko Guna Bridi. Iko Guna Bridi. Bien, ahora vamos a pronunciar 3 veces los 3 sutras. Yo pronuncio los 3 seguidos, solo me escuchan y se suman en las 2 vueltas siguientes. Bridi Radaich. Aden Gunaha. Iko Guna Bridi. Vamos. Bridi Radaich. Aden Gunaha. Iko Guna Bridi. Bridi Radaich. Aden Gunaha. Iko Guna Bridi. Bien. Por lo general, acá ya estamos un poquito con sánscrito védico también. Por lo general, el comienzo de los versos no importa mucho. Es como libre, se dice. Es libre. Lo que sí es importante es el final. Bien. Y acá importa el silencio y también importa la acentuación. Por eso hay muchos mantras que dicen Om Shanti 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 Hi. Bien, eso me marca, acá cerró. ¿Tá? Es como el punto final. Bridi Radaich. Y marca tiempo también. Aden Gunaha. Iko Guna Bridi. Bien. Bueno, vamos todas y todos juntos a repetir los 3 con un mínimo de silencio después de cada frase. 1, 2, 3. Bridi Radaich. Aden Gunaha. Iko Guna Bridi. Bridi Radaich. Aden Gunaha. Iko Guna Bridi. Bridi Radaich. Aden Gunaha. Iko Guna Bridi. Bien. Si se fijan, Bridi Radaich, como 4 tiempos. Aden Gunaha. Iko Guna Bridi. Bien, acá lo que tengo que hacer es comprimir las sílabas en la métrica que estoy estableciendo para memorizar. Por eso ese es otro detalle en el sánscrito védico. Yo a lo mejor veo una E o una I breve que se alarga, pero por cuestión métrica, aunque no esté escrita como larga. Bien, eso es muy importante. O sea, una cosa es leer el texto así de lectura, Bridi Radaich, y respeto el largo de las vocales, y otra cosa es entonarlo, bien, recitarlo. Ahí las sílabas pueden modificarse un poquito según la métrica. En caso de que no coincidan el tiempo de la vocal con la métrica, la regla del védico es primero la métrica. ¿Tá? Importa la métrica. No importa que acá usted lo diga, lo puede decir y larga, aunque sea y corta, no importa. Importa el ritmo, bien, importa la métrica, pero en los textos védicos. Bueno, de mi parte ya estaría. Si quieren podemos cerrar con una especie de
Mientras yo busco, pueden ir a hacer algunas preguntitas, algunas dudas que quieran, o comentar, lo que deseen. Escuchamos. Imaginen que está Panini por ahí, conectado. ¿Qué les pareció? ¿Conocían algo? ¿Les interesó? Es una buena forma también de aprender a memorizar mantras también. U otras, o versos mismos en español. O componer poesía también así, con métricas de sílabas. Sí, alguien activó el audio ahí. Yo puedo preguntar algo. ¿Vas a pasar? Hola, hola, ¿se Sí. escucha? Quería saber si ibas a pasar el libro ese de Panini para que uno más o menos pueda leer todo eso y la verdad algo se entiende, no todo, pero algo le entiendo. Es un gran paso. Sí, algo. Lo de Panini, No sé si lo de lo vas a recién, pasar. les voy a pasar un texto de lectura, porque lo de Panini es inleíble. Ah, bien. No es Entonces para no voy a leer entender nada, claro. no es para leer en un lago, así como relajarse y para nada, al contrario. Les voy a pasar un texto de lectura donde explica bastante de las cositas que estuvimos viendo. Estoy buscando acá un archivo. A ver. De Bueno, hecho, Gus, sí. ¿habrá traducciones al español? No hay, por eso estamos emprendiendo la labor. Hay en inglés nomás. Claro. Y el inglés también es bastante limitado en algunas cosas. Así que estamos viendo. Hay reglas también de interpretación, que hay que tenerlas en cuenta cuando se traducen algunas cosas. Pero quería mostrarles... Bueno, para quien esté interesado también... ¿Qué están viendo ahí a mí? Bueno, el sábado, quien esté interesado, arrancamos un curso de sánscrito. Ahí van a poder comprender mejor muchas de estas cosas. Bien. Arranca el curso el sábado y dura 2 meses. Bien. Después les paso la información. Este curso es arancelado. Pero la idea de la agrupación de la escuelita de sánscrito es ofrecer un taller gratuito todos los meses. Bien. Así que durante cada mes va a haber un taller así como este. A veces lo voy a dar yo, a veces también las chicas, Sofi, Mel y Pauli, que están dentro de la escuela. Vamos a ir dando talleres así, dirigidos a público abierto y gratuitos. Si asisten a varios de esos talleres, al final obtendrán un certificado, como si hubiesen realizado un curso de especialistas en sánscrito. Entonces va a haber de distintas temáticas. Ahora vimos de Panini, pero después va a haber sobre asanas, sobre chakras, siempre algo vinculado al sánscrito, que aunque no queramos vincularlo, está vinculado porque la mayoría de todas esas cosas que vienen de la India están escritas en sánscrito. Entonces es la lengua madre, la lengua, digamos, franca que se utiliza para escribir. Bueno, entonces les quería mostrar esto para ir cerrando. Este es un himno védico. Esto depende de la cultura o de la escuela. Hay muchas escuelas védicas, o sea que de algunos Vedas hay como 100 escuelas, y esto significa que cada una de esas escuelas explica el Veda de una forma diferente, ¿bien? O lo enseña o establece las reglas de memorización, ¿bien? Cada uno de los Vedas tiene un tratado de fonética especial que nos dice, bueno, a estos versos debe pronunciarlos así, siguiendo esta lógica, siguiendo estas reglas, ¿bien? Bueno, entonces, según algunas escuelas, mantra es considerado aquello que venga de los Vedas. Los Vedas son considerados a su vez escritura revelada, o sea que nadie compuso los himnos, sino que fueron revelados. Esto es muy importante en la cultura de la India, por eso a nadie le importa la autoría, no es que yo hice esto, yo creé esto.
se me reveló. De hecho, a la literatura se le llama shruti. Shruti significa escuchado. O sea, yo lo escuché. Y fíjense la importancia del sonido en la India. A la literatura yo la escucho y después la expongo. ¿Bien? No es algo que yo compongo y lo escribo. Lo escucho y lo expongo oralmente. Ese es el concepto de literatura. Por eso se llama shruti, aquello que es escuchado. Entonces, alguna deidad o la entidad suprema me revela el texto y yo soy ese instrumento para ofrecérselo al público. Y como no importa la autoría, es por eso que hay muchas obras que figuran con nombres ficticios o con nombres de gente conocida, pero que no las hizo eso. Es muy común que haya obras, a lo mejor donde figura... Imagínense, yo me pongo a escribir algo y digo, autor Panini. Pero solamente lo hago para que, como conocen a Panini, la gente lo pueda leer, digamos, porque es una autoridad respetada en el tema. Pero no es que lo haya escrito él. De hecho, hay un autor, un poeta muy famoso, el poeta del sánscrito, que es Kalidasa, que tiene atribuidas hasta hoy en día algunas obras que no las escribió hoy, que ya se sabe que no las escribió él y se sigue vendiendo. Por ejemplo, ¿cuál era? No se me viene ahora, pero había una, bueno, que no la escribió él y sigue figurando como que la hizo él. ¿Está? Pero por eso no importa en realidad el concepto de autoría en sánscrito. De hecho, muchos de estos textos védicos fueron compuestos por muchos poetas y por familias de poetas. Bien. Los poetas de hecho trabajaban con los reyes, se les llamaba los poetas cortesanos, o sea, incluso era un trabajo, la poesía era considerada un trabajo, recibían un pago por eso, había certámenes de poesía, bueno, era muy importante y la poesía era sobre todo oral, era un concepto oral. Kavya, que es el término en sánscrito para poesía, significa o viene de la raíz kiv, que significa como sonar, hacer ruido, oír, o sea que la poesía primero es oral. Y si nos damos cuenta tienen razón, porque cuando leemos un versito que rima, ¿por qué rima? Porque lo leemos en voz alta, o sea, rima cuando lo leemos en voz alta. Ayer comí una fruta, la fruta fue comida por el andén, cualquier cosa, ¿está? Bueno, a lo que voy, que la rima tiene sentido porque se habla, se pronuncia. Entonces, fíjense, el concepto de oralidad es central en todos los textos de cualquier área del conocimiento en la India. Bueno, para cerrar, vamos a cantar un poquito que es un verso dedicado a Sharada. Bien. Recuerden también que no es que haya muchos dioses, sino que cada deidad es un aspecto de la divinidad suprema. Bien, el aspecto en forma de esta diosa, el aspecto en forma enojado, en forma benévolo, lo que fuese. Bien, son aspectos en realidad. Entonces, no es que sea más bien una cultura politeísta en términos religiosos, sino más bien una cultura monoteísta o monopoliteísta, digamos. ¿Tá? Es como que hay un ser central, bien, que asume diferentes formas. De hecho, la Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva es la misma entidad en tres formas: en su aspecto creador, en su aspecto conservador y en su aspecto destructor. O sea que lo que aquella entidad crea, lo mantiene. Cuando lo crea a veces duele un poquito o es lindo, cuando lo mantiene a veces estamos en paz porque nos duran las cosas, las personas, todo, y cuando lo destruye, ahí nos genera un poco de tristeza, ¿bien? Pero no es una destrucción definitiva, nada se destruye porque no se puede destruir la materia original que crea todo eso. Entonces solo se transforma en otra forma, en otra persona, en otra entidad, y uno acá no ve todas esas conexiones, pero en términos mentales, si ustedes crearon una obra en su mente, ustedes son dueños de todo lo que se ve y se crea ahí, ¿bien? Entonces son diferentes aspectos. Bueno, dice: salutaciones para ti, oh Sharada, la que es propiciada durante el otoño, que resides en la ciudad de Kashmir, el norte, donde supuestamente vivió Jesús, origen del río Saraswati. A veces se dice que Saraswati es como la esposa o la consorte de Brahma, pero en realidad antiguamente Saraswati era un río. No era una diosa. Después se convirtió en la diosa del conocimiento, de las artes y demás. A ti rezo diariamente, por favor entrégame conocimiento como ofrenda. O sea que el conocimiento se pide, se descubre, y siempre es otorgado por una entidad que es conocida como Guru. Guru significa quien disipa la oscuridad. Y esto es muy importante porque en la literatura de la India nunca puedo disociar texto de aquel que me muestra lo que significa el texto. No el autor del texto, sino viene un gurú y nos dice: esto que van a leer ahora significa esto.
Bien, entonces gurú es quien me dice, yo no puedo disociar este texto del gurú, que es quien me disipa la oscuridad, quien me saca todas las nieblas y me dice, descubrí el significado que está ahí en tu mente, digamos. Este mantra está resonando con estas palabras y vos los podés descubrir. Entonces, es muy importante, en la India todo texto, digo esto porque acá en la cultura nuestra el concepto de gurú muchas veces no se quiere seguir a ningún maestro o lo que fuese, pero o se estudian los textos aislados, pero en realidad en la India texto va asociado a la persona que lo explica. No a la persona que lo crea, eso es otra cosa, sino a la persona que lo explica. Entonces, ¿quién es tu gurú? Quien te explica el significado de las cosas. Es solo eso, digamos. ¿Tá? Más allá de que, y después como, más allá de que lo sigas o no, digamos, gurú es la persona que te explica el texto, porque por sí solo es poco entendible, ¿bien? O puede tener muchas traducciones. Bueno, les canté al principio o al medio, que sigue un himno védico. Según la cultura védica, todo lo que venga de los Vedas es un mantra, pero según la cultura tántrica, mantra en realidad tiene que ser una revelación o unas palabras dadas por un gran maestro, bendecidas por un gran maestro. Bien, entonces los himnos védicos no serían considerados mantras, serían considerados himnos. ¿Tá? Ese es otro concepto. Pero bueno, depende siempre de la cultura y la región de la India. Y se dice que mientras más breve es el mantra, más efecto tiene. ¿Tá? Por eso son más poderosos los mantras Om Namah Shivaya, Bhavanam Kevala. Mantras bien cortitos son más poderosos. Estos son más bien himnos de invocación. Bueno, me callo, cerramos. Un poquito de pronunciación. Esta S con palito sería una Sha, la Sha de Shiva. Siempre que vemos una barrita arriba, que se llama macron, significa que el sonido es largo. Sha, Sha. La E siempre es larga. Sharade, Devi, Devi. Kashmira, Puravasini. Entonces van a repetir conmigo palabra por palabra. Namaste, Sharade, Devi, Kashmira, Puravasini. Sí. ¿Cómo? ¿No están viendo la pantalla? Sí. Ah, está. Bien, es importante también exagerar. Segunda parte. Esa B se pronuncia U. Tuamaham. Prartaye. Con I. Prartaye. Nityam. Vidya. Vidya. Danam. Cha, sonido de cha. Dehi. Sí. Me, como oveja. Me, bien. Entonces van a escuchar primero, y con esto cerramos. Escuchan primero, vamos a dividirlo al verso en la mitad. Escuchan primero y después repiten en la próxima. Bueno, se suele poner un tampura. A ver. No sé si alcanzan a escuchar algo. Eso establece la nota base. Bueno, por Zoom es muy difícil, pero sería. Hacemos un OM. Fíjense, el OM tiene 4 partes. La O es larga. OM. Silencio. Bien. 2 O larga, la M y silencio. OM. Bien. OM. En realidad el mantra OM también es un mantra para escuchar, en verdad. Pues, solo escuchando se va a saber cómo pronunciarlo. Bueno, sería Namaste Sharade Devi. Namaste Sharade Devi. Namaste Sharade Devi. Kashmira Puravasini. Kashmira Puravasini. Kashmira Puravasini. Bien, vamos completo todo el verso 3 veces. Se suman en la segunda y tercera.
Namaste Sharade Devi Kashmira Puravasini. Namaste Sharade Devi Kashmira Puravasini. Namaste Sharade Devi Kashmira Puravasini. Ahí termina, mitad de verso marcado con una barrita horizontal, verso final, 2 barritas, número del sutra, entre barritas. Segunda parte. Tuamaham prartaye nityam. Tuamaham prartaye nityam. Tuamaham prartaye nityam. Vidyadanam cha dehi me. Vidyadanam cha dehi me. Vidyadanam cha dehi me. Completo, segunda parte. Tuamaham prarthaye nityam. Vidyadanam cha dehi me. Tuamaham prarthaye nityam. Vidyadanam cha dehi me. Tuamaham prarthaye nityam. Vidyadanam cha dehi me. Y por último, completito. Bien, como especie de pregunta y respuesta. Y de hecho la segunda melodía, el segundo verso es la misma melodía de la primera. Bien. Cada métrica tiene diferentes melodías también. Namaste Sharade Devi Kashmira Puravasini. Tuamaham prarthaye nityam. Vidyadanam cha dehi me. Namaste Sharade Devi Kashmira Puravasini. Tuamaham prarthaye nityam. Vidyadanam cha dehi me. Última. Namaste Sharade Devi Kashmira Puravasini. Tuamaham prarthaye nityam. Vidyadanam cha dehi me. Bien, ahí cantamos un himno védico. Así más o menos un estilo de recitación. Bueno, se nos acabó la hora. Muchas gracias a todas, todos, todes. Y no sé si alguien quiere comentar algo. O... Muy bonito, Gus. Gracias. Muchísimas gracias siempre por compartir toda tu sabiduría. Gracias. A vos. Si les interesa algún material, también tenemos varios. Tenemos libros también que ofrecemos, algunos gratuitos, otros no tanto. Por lo general lo que son los libros en digital los entregamos gratuitos. Así que bueno, cualquier material que quieran, porque por ahí no sé a qué se dedican, si trabajan en el área de lengua o en el área de yoga o lo que sea, digamos, pueden pedirnos. La idea nuestra es, como dice nuestro lema, ¿cómo era? Bueno, como escuela dedicada al estudio, enseñanza y difusión, ¿tá? O sea, el estudio, formación, enseñanza y difusión, ¿tá? Así que es otra de las áreas también. De hecho, se dice, si el conocimiento no es para difundir, digamos, no tiene mucho sentido, ¿tá? Pero también llega el conocimiento cuando la mente está preparada para ese conocimiento, ¿tá? Y para prepararla también hay que hacer un esfuerzo, porque si no, tarda muchos años para que la mente esté apta para germinar, ¿tá? Ahora, si le van echando un poquito de agua, un poquito de sol, le van tirando algunos Shiva Sutras por ahí, Panini florecerá en el centro de sus corazones. Bueno, se le debe mucho a Panini, por eso es importante, ¿tá? Pero hay un antes y un después del sánscrito en Panini, y es una figura muy, muy importante.
en la India, no solo en sentido gramatical, sino en sentido espiritual, porque en realidad la gramática es vista como un camino espiritual también en la India. O sea que yo puedo acercarme a la primera palabra, y si me acerco a la primera palabra, me acerco al origen de la creación. Y si me acerco a quién creó esa palabra, voy a descubrir a Brahman, la entidad suprema. ¿Tá? Entonces es muy importante en ese sentido. Bueno, gente, todo eso por ahí. Namaskar, Govinda. Gran namaskar. Una pregunta. Sí. Esta clase, este taller no se graba, no lo comparten, como para tenerlo así para En de teoría, resumen, para repasar. sí, Está súper claro. acá dice grabando, así que voy Sí. a hago un corte formal.